A la señora ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que en las horas recientes advirtió que solo quedan 39 sesiones para culminar el actual periodo legislativo y en el Congreso pues no se han adelantado los debates ni en plenaria, ni Cámara, ni Senado para aprobar el proyecto de ley de la jurisdicción agraria. No se ha discutido un solo artículo. Y bueno, pues ahí está embolatado este tema. Señora ministra, mucho gusto. Qué bueno tenerla aquí con nosotros en el calentado informativo. Y bueno, y cuéntenos cuál es este llamado de atención que usted está haciendo al Congreso de la República sobre la jurisdicción agraria. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días, un caluroso saludo a toda la audiencia de RTC y del calentado. En efecto, nosotros llevamos más de un año proponiéndole al Congreso que saquemos adelante la jurisdicción agraria y rural. El pasado agosto del 2024 volvimos por segunda vez a radicar un proyecto de ley que define la competencia, los principios y el procedimiento que se va a implementar en esa justicia agraria y rural que ya está reconocida en la Constitución. Logramos con mensaje de urgencia que en el mes de diciembre las comisiones primeras de Cámara y Senado de forma conjunta debatieran el proyecto. El Gobierno Nacional hizo un trabajo junto con senadores y representantes para lograr un acuerdo y se radicaron en este año las ponencias positivas firmadas por el conjunto de las bancadas para que la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado la discutieran. Nosotros hemos tenido una situación bastante compleja en la plenaria de la Cámara, se ha agendado por parte del señor presidente de la Cámara de Representantes, sin embargo se han venido variando los órdenes del día, hemos pasado del primer puesto al sexto, la semana antepasada estuvimos en el primer lugar, empezamos la discusión sobre los impedimentos y nuevamente esta semana se pasó al punto tercero, esperamos que hoy se pueda discutir. Nos quedan solo 89 días hábiles de esta legislatura y ya no son 39, son 38 sesiones que nos quedan para discutir en la plenaria de la Cámara y en la plenaria del Senado este proyecto de ley que le lleva a la justicia, que lleva jueces y magistrados al campo colombiano para resolver los conflictos agrarios. De no discutirse en este periodo legislativo, veremos entonces cómo se archiva por falta de discusión la promesa más grande que hemos tenido frente al campesinado, que es devolverle una justicia que está peleando hace más de 100 años. Nuestro llamado es a que se discuta, a que logremos en el marco de las diferencias encontrar acuerdos que permitan construir esta justicia, pero que no le reguemos a campesinos y a campesinas, a productores grandes, pequeños y medianos, a quienes trabajan el campo colombiano, la posibilidad de tener justicia. Sí, ministra. A ver, ¿cuál es el escollo? Se habla de un artículo en concreto, hablan del artículo 9, que dicen algunos parlamentarios que el gobierno no ha querido consensuar. ¿Por qué no nos explica en esencia qué quiere decir ese artículo y por qué tiene y genera tanta controversia, sobre todo en el ámbito de la derecha? Yo quiero primero decir que este ministerio y en particular yo y de forma personal hemos estado en el Congreso de la República buscando las fórmulas a las alternativas para todos los artículos. ¿Qué tiene el artículo 9? Está definiendo cuáles son los asuntos de la jurisdicción agraria y rural. Yo quiero explicar cuál fue la propuesta que llevó inicialmente el gobierno en agosto del 2024. Nosotros le propusimos al Congreso que tal como se concibió en la Ley 160 de 1994, los procesos agrarios especiales de recuperación de de deslinde de tierras de la nación que recupera importante patrimonio público, el proceso de clarificación de la propiedad que define qué es del Estado y qué es de los particulares y el proceso de extinción agraria que existe en nuestra legislación desde 1936 y castiga el uso ocioso de la tierra fueran decididos por la administración. ¿Y por qué les propusimos eso? Porque en el 2017 el gobierno de Santos, al implementar el punto 1 del acuerdo, sacó un decreto que judicializó todas estas decisiones y desde el 2017 hasta acá, ante la ausencia además de jurisdicción agraria, no se pudieron resolver ninguno de esos procesos, además de temas técnicos del orden jurídico, como judicializar el proceso de revocatoria directa de los actos administrativos y otros intríngulis de filigrana jurídica. Llegamos al Congreso de la República con nuestra propuesta y en las comisiones primeras de Senado y de Cámara, donde está el Centro Democrático, está Cambio Radical, está el Partido Liberal, está el Partido de la U, está el Pacto Histórico, construimos en diciembre del 2024 una
propuesta que llevó a las ponencias positivas. ¿Y cuál es esa propuesta? Que el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, el proceso más importante que le permite a la nación que sus tierras, que particulares están ocupando de manera irregular, las podamos poner en manos de la reforma agraria, sea siempre de decisión administrativa. Pero además es muy importante, piénselo usted, un baldío al interior de un parque nacional natural que se ocupa indebidamente y que debemos recuperar y poner en adecuada administración por parte de la nación. El proceso de clarificación, es ese que dice cuándo es privado o cuándo es público. El proceso de deslinde que salvaguarda nuestras ciénagas, nuestros humedales, nuestros bosques nacionales, el patrimonio ambiental, serán entonces de decisión administrativa, pero cuando haya oposición por parte de un particular, será entonces de decisión de los jueces y magistrados del tribunal. Y el proceso de extinción agraria, que es el proceso más severo, hay que decirlo, porque extingue el derecho de dominio de un particular cuando no usa adecuadamente o no usa la tierra, es un proceso que siempre será decidido en instancia judicial. Ese fue el acuerdo al que llegamos el 10 de diciembre, con disposición del Gobierno Nacional en voz del Ministerio de Agricultura y que se reflejó en las ponencias positivas que firmaron la senadora Paloma Valencia y los senadores del Pacto Histórico y que hoy están radicadas tanto en el Senado como en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ayer varios representantes a la Cámara nos convocaron hoy al mediodía a volver a hablar del artículo 9. Nosotros iremos allí, ratificaremos la posición del Gobierno Nacional de la importancia que tiene que la facultad administrativa frente a las tierras de la nación se mantenga, pero trataremos de buscar fórmulas que nos permitan tener un artículo que, digamos, salvaguarde las angustias que pueda tener todo el mundo. Pero yo lo que quiero decir es que si no se asume la discusión, es muy difícil que se diga o se nos acuse de no querer conciliar cuando no se ha abierto el debate al interior del Congreso de la República. Ministra, buenos días. Usted dice que si no se hace ese debate, pues efectivamente no se puede hacer nada. Ese es el llamado que el gobierno hace. Lo triste de todo esto pareciera ser que una vez más quedan en el medio las personas más vulnerables, esos campesinos que están esperando obviamente que se les restituyan las tierras o que se les den las tierras para que las puedan trabajar, los niños que crecen en el campo también y que no tienen esa seguridad de tener las tierras para poderlas trabajar, que en últimas eso termina siendo beneficioso para toda la nación. ¿Qué decirle precisamente a la gente, a estas personas, a estas comunidades que están siendo vulneradas por hechos burocráticos, porque esto es de discusiones nada más y que nada que se logra que se pueda llevar a cabo para que ellos mismos vayan preparándose y sabiendo pues que no está en manos del gobierno solamente, sino que hay personas que no están interesadas en darle trámite oportuno a este tipo de acciones tan importantes? Así es, nosotros tenemos un trabajo permanente desde el Gobierno Nacional, desde el sector agricultura en el campo. Nosotros venimos haciendo los procesos de reforma agraria en términos de reestructuración de nuestra inequitativa situación de la tenencia de la tierra a través de la redistribución, de la compra, de la recuperación de los bienes baldíos, de las aprehensiones de los bienes que están indebidamente ocupados por particulares, pero también venimos haciendo el ordenamiento agrario a partir de definir cuáles son las áreas que deben proteger para la producción de alimentos, a partir del reconocimiento de las territorialidades campesinas. Este gobierno ha adelantado todo lo que está en el marco de sus facultades administrativas y ahí yo te haría un llamado de atención. Si se quiere que las actuaciones administrativas tengan un control judicial específico y efectivo, tiene que haber jurisdicción agraria. Pero por otro lado tenemos en el limbo muchos procedimientos de campesinos y de campesinas, pero también de grandes y medianos productores. Fíjese usted que los procesos de clarificación, esos que dicen si un bien es de la nación o si un bien es de un particular, más de 23,000 procesos estaban en curso y están en curso para ser decididos por la rama judicial. Hoy en el proceso judicial no se ha resuelto un solo proceso agrario. Muchas de estas personas no tienen la posibilidad incluso de reconocer su propiedad privada porque no se han podido finiquitar los procesos de clarificación. ¿A quién le conviene en este país que no se resuelvan estos procesos, que no haya un juez, un magistrado que resuelva de fondo o que controle la actividad administrativa? Y yo diría que a los actores irregulares que siempre han usado la violencia en el campo colombiano para acaparar, para concentrar, para despojar. Hoy nosotros lo hemos dicho, lo dijimos la semana pasada en el Cesar cuando declaramos el primer territorio campesino agroalimentario, lo dijimos en el Cauca hace poco cuando estábamos acompañando al proceso del suroccidente colombiano, lo estamos diciendo en cada uno de los comités de reforma agraria y en los procesos que venimos acompañando de reorganización de las actuaciones de los campesinos y campesinas alrededor de las tierras y de la producción. Si no hay jurisdicción agraria, toda la situación o todo el proceso que hemos avanzado y que ellos vienen consolidando, así como el gran crecimiento del sector agropecuario,
se van a ver afectados. Y nosotros sí estamos pidiéndole también al campesinado que alce su voz como lo ha venido haciendo para solicitarle al Congreso que aborde la discusión y lleve a buen término durante esta legislatura este proyecto de ley. Y hay que decirlo que las voces que están allí hablando de expropiación, que las voces que dicen que aquí lo que nosotros queremos hacer es afectar la propiedad privada, no tienen otro objetivo u otro sentido que infundir el miedo e impedir el debate y mantener el estado de la justicia agraria en el limbo como actualmente está. Aquí a nadie, al país, a la economía no le conviene que no haya justicia agraria y entonces deberíamos tener un gran pacto como lo intentamos hacer en el mes de diciembre del 2024 por tener la mejor justicia posible para los grandes productores, para los campesinos, para que pueblos indígenas y comunidades negras puedan tener la garantía del respeto a su territorio. Ministra, quisiera preguntarle de otro tema que me parece muy importante, pues estuvimos este fin de semana en el Guaviare, usted estuvo allá la semana pasada, el viernes, estuvo allá declarando esa nueva zona de reserva campesina, la Guardiana del Chiribiquete, ya son 26 zonas de reserva campesina que ha declarado el gobierno nacional, 19 durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, así como la justicia agraria, pues estas zonas de reserva campesina, dicen los campesinos que desde la oposición pues los critican, los califican, los estigmatizan como guerrilleros. Entonces, ¿qué decirle a la gente que no conoce qué es la justicia agraria? ¿Por qué es importante la justicia agraria? ¿Por qué es importante que haya zonas de reserva campesina? Las zonas de reserva campesina son territorialidades incluso que antes del reconocimiento que se hizo en la Ley 160 de 1994 le permitían al campesinado configurar un plan de desarrollo sostenible para la producción, para la restauración, para la concurrencia de recursos en un territorio de economía campesina. La economía campesina se caracteriza porque es el trabajo de una familia frente a unos cultivos diversificados, frente a la rotación de la actividad productiva, que mezcla su agricultura con actividades de artesanía, que es absolutamente rica en expresiones culturales y en una relación inmensa con el territorio. Estas zonas de reserva campesina además fueron una reivindicación de las luchas de los 90 para poder proteger los territorios. Y en efecto, después del año 2000-2002, vivimos un elemento de estigmatización y de criminalización frente a las zonas de reserva campesina que resultó en la afectación de muchos dirigentes campesinos en el Magdalena Medio, en el sur del país, con proyectos que además resistieron a la entrada del paramilitarismo a sus territorios. Lo que hemos hecho además en el marco de algo que avanzó este gobierno de manos del campesinado, que es muy importante, que es el reconocimiento de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional, es reactivar todas esas figuras del ordenamiento jurídico que están allí hace más de 30 años y que por decisión de los gobiernos no se habían implementado. Nos dimos entonces a la tarea de hablar con esos territorios campesinos y además introdujimos al régimen jurídico algo muy importante y es reconocer al campesinado en las áreas de especial importancia ambiental. Veníamos reconociendo zonas de reserva campesina, pero teníamos dificultades con ese campesinado, como aquel campesinado que está en la Guardiana del Chiribiquete, que está traslapado con las zonas de reserva forestal de Ley Segunda. No se trata entonces de un bosque particular, sino de la mitad del territorio del país, que tiene un alto potencial para la economía forestal y para la conservación y la protección ambiental, que ha sido ocupado por campesinos y por campesinas desde hace mucho tiempo. En este gobierno, antes que criminalizar, antes que estigmatizar, nos dimos una apuesta de reconocimiento y de construcción de la mano con el campesinado, y para la Amazonía hicimos una apuesta estratégica que es el reconocimiento de todos esos campesinos que están en el arco amazónico, desde la transición andino-amazónica hasta el Guaviare, reconectando con la primera zona de reserva campesina que se declaró en el año 96, que es la zona de reserva campesina de Calamar-Guaviare, y conectando hasta el proceso de zona de reserva campesina de la Tuna, o reconectando con nuestra perla amazónica, reconectando con la zona del Pato. Y allí, en ese territorio campesino, se ubicaron además las concesiones forestales campesinas que introdujo el Plan Nacional de Desarrollo bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente. Hoy tenemos entonces una apuesta de bioeconomía, de economía forestal, de reconocimiento y consolidación de los territorios campesinos, que va a cumplir 3 funciones muy importantes. La primera, se constituye este cordón campesino y amazónico en el elemento que frena la expansión de la frontera agropecuaria sobre el patrimonio amazónico de la humanidad.
La segunda, que el reconocimiento de estos campesinos y campesinas en estos territorios nos va a permitir hacer concurrencia efectiva de recursos con un compromiso de estas comunidades de restaurar nuestras coberturas boscosas, de empezar a reconstruir nuestra Amazonía y de tener una actividad económica sostenible y resiliente. Y la tercera, darle un proyecto de vida sostenible y eficiente a estas familias alrededor de la bioeconomía y de la economía forestal, que es el gran proyecto que tenemos con el Ministerio de Ambiente. La Guardiana del Chiribiquete son 198.000 hectáreas donde campesinos y campesinas se han comprometido a custodiar y a guardar no solo lo que está allí, sino esa zona tan importante de amortiguamiento de un parque nacional natural tan importante como es el Chiribiquete para Colombia. Es una apuesta conjunta del gobierno con el campesinado por la Amazonía, de reconocimiento, y en el fondo lo que hay acá es un acto de justicia. El reconocimiento de esta territorialidad es un acto de justicia con estos campesinos, y lo que están haciendo estos campesinos también es un acto de justicia agraria y ambiental al definirse ellos como los protectores de ese patrimonio importante que es nuestro parque y que es la Amazonía en su conjunto. Nosotros desde el Gobierno Nacional hemos avanzado como ha sido posible en la implementación del régimen agrario, un régimen agrario que se había olvidado, que hoy vuelve a estar al centro de la política pública, del cual hoy todo el mundo vuelve a hablar, pero que además, si no tenemos justicia agraria y rural, si no hay jurisdicción, va a ser muy difícil concretarlo, hacerlo sostenible y sustraer a los actores violentos de estos territorios. Bueno, ministra, pues esperemos entonces que en estas 39 sesiones que quedan, si sesiona el Congreso... 38. 38 ya. Bueno, 38 martes y miércoles, y estos 90 días hábiles que tiene el Congreso, pues pueda decirle sí a esa jurisdicción agraria y le cumpla a nuestros queridos campesinos, mi querida ministra. Muchas gracias por estar acá con nosotros en el Calentado. Que así sea, que el Congreso le cumpla porque el gobierno está cumpliendo. Exactamente.